Cuando eliges el silencio no como refugio, sino como declaración, es ahí donde comienza tu verdadera libertad. Porque el silencio del sabio no es ausencia de palabras, es la presencia plena de quien ya no necesita defenderse para tener valor. Quien calla con propósito habla con su ejemplo, y quien se retira en calma muchas veces deja más huella que quien insiste en quedarse. Este no es un video más sobre desarrollo personal, es una invitación a reconectar contigo mismo desde la raíz a través de la fuerza serena del estoicismo y su poder transformador. Hoy compartiré contigo 10 fuerzas silenciosas que no se enseñan en libros, pero se revelan en los momentos más duros, cuando eliges no reaccionar, cuando eliges no suplicar, cuando decides proteger tu paz antes que tu ego. Si has sentido que has dado demasiado, que has hablado de más y que ha llegado el momento de cambiar, este viaje es para ti. Quédate, porque cada silencio que aprendas hoy te acercará un poco más a la versión más fuerte, serena y libre de ti mismo. El silencio como autoridad invisible. Hay silencios que son una huida, pero hay otros que son una sentencia, un punto final sin necesidad de gritarlo, una forma de decirlo todo, sin decir nada. Ese es el silencio del estoico, el que no se esconde, el que no evita, el que simplemente ya no necesita demostrar su valor porque ya lo ha encontrado dentro. A lo largo de la vida, muchos confunden el silencio con debilidad, con falta de carácter, con sumisión. Pero solo quienes han atravesado el fuego del desprecio, la traición o el juicio injusto, saben que hay una clase de silencio que no se calla por miedo sino por autoridad. Y esa autoridad no proviene de la posición social ni del tono de voz, sino de la integridad con la que vives, de la claridad con la que decides y de la paz que eres capaz de sostener incluso cuando todo a tu alrededor grita. Marco Aurelio lo resumió en una sola frase: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y para lograr eso, muchas veces el primer paso es callar. Callar no para evitar el conflicto, sino para trascenderlo. Porque mientras otros descargan su rabia, sus miedos y sus carencias a través de palabras que hieren, tú eliges no contaminar tu alma con esa misma energía. Tú eliges no responder con las mismas armas. Y en ese acto aparentemente pequeño, ejerces un poder que desarma cualquier ego que esperaba una pelea para alimentarse. Piensa por un momento en una discusión reciente. Una de esas en las que alguien buscaba provocarte, manipularte o humillarte. ¿Qué habría pasado si no respondías, si simplemente mirabas, sonreías y te ibas? En esa escena hipotética, quien grita pierde el control, quien insiste queda en evidencia, y quien calla paradójicamente gana, porque conserva su centro, porque no se convierte en reflejo del otro. Porque el silencio, cuando nace del dominio interior, actúa como un espejo que muestra al otro su propio vacío. Y eso, amigo mío, duele más que cualquier palabra hiriente. La filosofía estoica no nos enseña a huir del conflicto, sino a no necesitarlo, a responder con altura, a recordar que el que domina sus palabras, domina su energía, y que el que domina su energía, domina su vida. En la práctica esto significa observar sin reaccionar de inmediato. Significa entrenar el músculo de la contención, dejar que las emociones se asienten antes de hablar, no para reprimirte sino para no traicionarte a ti mismo. Porque cuando hablas desde la herida, es la herida la que habla por ti. Pero cuando callas desde la conciencia, es tu alma quien está hablando, aunque nadie escuche. La neurociencia ha demostrado que el silencio consciente activa regiones del cerebro asociadas con la autorregulación, la empatía y la toma de decisiones sabias. En otras palabras, callar no es no hacer nada, es hacer espacio, es permitir que el ruido se disipe y la verdad emerja, como una superficie de agua en calma que solo cuando se aquieta refleja con nitidez lo que realmente hay. En los textos de Epicteto encontramos otra joya que complementa esta visión. Cuando alguien te insulte o te provoque, recuerda que lo que te irrita no es la acción del otro, sino tu interpretación de esa acción.
El silencio en este sentido es también una forma de corregir nuestra interpretación, de no caer en la trampa de personalizar todo, de entender que muchas veces las palabras ofensivas no son realmente sobre nosotros, sino sobre el dolor no resuelto de quien las dice. Te propongo algo simple pero poderoso. La próxima vez que alguien intente sacarte de tu centro, no respondas de inmediato. Respira. Cuenta hasta 3. Observa. Pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a mi paz o me aleja de ella? ¿Estoy defendiendo mi dignidad o simplemente reaccionando desde el ego herido? Solo con estas 2 preguntas ya habrás comenzado a ejercer el poder del silencio como una forma de soberanía interior. Y si lo llevas un paso más allá, transforma ese silencio en una retirada estratégica. A veces no se trata de ganar una discusión, sino de conservar tu energía para batallas que realmente valen la pena. Recuerda, todo lo que respondes con rabia, lo pagas con culpa. Todo lo que callas con sabiduría, lo recuperas en poder. Este principio se enlaza con otra base fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro dice o hace, pero sí puedes controlar lo que tú haces con eso. Y al callar, estás ejerciendo el más alto nivel de control, el de tu reacción, el de tu mente, el de tu alma. Lo más interesante es que muchas veces tras tu silencio el otro queda descolocado, porque esperaba ruido, esperaba caos, esperaba un espejo que le devolviera su propia sombra. Pero tú le das un vacío, y ese vacío, cuando proviene de la claridad, se convierte en eco. Un eco que hace más ruido que cualquier grito. Un eco que le obliga a mirar su propia distorsión sin poder proyectártela. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿esto significa que debo callar siempre? No. El silencio estoico no es sumisión ni indiferencia. Es pausa, es espera, es poder latente. Cuando eliges no hablar no es porque no puedas, es porque eliges no regalar tu energía a quien no sabrá qué hacer con ella. Y en ese sentido, tu silencio deja de ser invisible, para convertirse en una forma de presencia tan poderosa que habla incluso cuando tú no lo haces. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al no responder has generado más impacto que con 1000 palabras? ¿Qué opinas tú? ¿El silencio ha sido alguna vez tu mejor respuesta? Me encantaría leerte en los comentarios, porque ahora pasaremos a una fuerza aún más desconcertante, la serenidad que desarma la tormenta. Y tal vez ahí comprendas que no es el mundo el que necesita cambiar, sino la manera en que tú aprendes a navegarlo. La serenidad que desarma la tormenta. Hay una calma que nace del cansancio y otra que nace del poder. No son lo mismo. La primera es resignación, la segunda es maestría. Y es ahí donde empieza la serenidad del estoico, no como una forma de indiferencia, sino como el arte de dominarse a uno mismo, mientras el mundo se descompone a su alrededor. Esa serenidad que no necesita imponerse, pero que transforma cualquier espacio donde habita. Porque cuando una tormenta emocional intenta arrastrarte y tú eliges quedarte firme sin reaccionar, sin gritar, sin perder tu centro, entonces descubres una fuerza que no muchos conocen: el dominio de la propia alma. Tal vez en tu vida has escuchado la frase «cálmate» en los momentos menos oportunos. Justo cuando te sentías a punto de estallar, cuando la rabia hervía en tu pecho, alguien te decía «tranquilo, no es para tanto». Y tú pensabas, si supieras lo que siento, no me pedirías calma, me abrazarías en silencio. Pero el estoico no busca que el mundo entienda su dolor. Lo observa, lo siente, y desde ahí elige no entregarle su poder a una emoción que pasa, porque todo lo que se apodera de ti desde afuera puede destruirte por dentro si tú no decides contenerlo. Epicteto lo dijo con claridad: si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa, sino en tu juicio sobre ella. Y ahí está la clave. Lo que nos hiere no es lo que pasa, sino lo que interpretamos sobre lo que pasa. No es la palabra ofensiva, sino el significado que le damos. No es el silencio del otro, sino la historia que construimos alrededor de su silencio. Y el camino hacia la serenidad
empieza cuando nos hacemos responsables no de lo que sentimos, sino de cómo decidimos actuar desde eso que sentimos. Ser sereno no es ser frío, no es vivir anestesiado ante la vida, es reconocer lo que se mueve dentro de ti y decidir no ser esclavo de ello. Es como ver una tormenta en el horizonte y en lugar de correr en pánico preparar tu refugio interior. Respirar, pausar, observar y luego decidir con claridad qué merece una respuesta y qué solo merece tu silencio. Esa calma no es indiferencia, es sabiduría emocional, es autocontrol en su forma más elevada. Imagina una situación cotidiana. Estás en una reunión familiar, alguien lanza un comentario punzante, uno de esos que hieren sin necesidad de levantar la voz. En otro tiempo habrías respondido al instante defendiéndote, explicándote, devolviendo el golpe. Pero hoy decides no hacerlo. Respiras, tomas agua, cambias de tema con elegancia, y al salir de allí, no sientes culpa, ni rabia acumulada, ni orgullo dañado. Sientes paz, porque sabes que ganaste. No el argumento, sino el control sobre ti mismo. Este tipo de serenidad se entrena. No aparece de un día para otro. Se cultiva con cada vez que eliges no reaccionar, con cada pausa que insertas entre estímulo y respuesta, con cada respiración profunda antes de abrir la boca. Es en esos segundos donde se construye tu libertad emocional. Porque la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es poder elegir qué no hacer, cuando todo tu cuerpo te pide que lo hagas. La neurociencia respalda esta práctica. Estudios demuestran que una pausa consciente de apenas 3 segundos activa zonas del cerebro vinculadas con la reflexión, la empatía y la toma de decisiones sabias. Es decir, respirar antes de responder literalmente te hace más inteligente emocionalmente. No es magia, es biología al servicio de la filosofía. En este contexto, la serenidad también está profundamente relacionada con el principio estoico de la dicotomía del control. No puedes controlar lo que los demás dicen, piensan o hacen, pero sí puedes decidir cómo responder a todo ello. Y cuanto más aceptas eso, más libre te vuelves. Porque ya no esperas que el mundo cambie para que tú estés bien. Eres tú quien cambia para no depender del mundo. Séneca también escribió sobre esto con una claridad sorprendente: ningún sufrimiento es tan grande si lo sabes llevar con calma. Y no hablaba desde la teoría. Hablaba desde la experiencia de haber sido exiliado injustamente, de perder su libertad, su influencia, y aún así, mantenerse firme en sus convicciones. La serenidad para los estoicos no era un ideal, era una forma de sobrevivir sin perderse. Y aquí es donde quiero proponerte algo concreto. La próxima vez que sientas que algo o alguien amenaza tu paz, no respondas al instante. Haz una pausa. Coloca tu mano sobre el pecho. Respira profundo. Pregúntate, ¿esta respuesta nace del ego o de la calma? Si es del ego, espera. Si es de la calma, avanza. Incluso si decides hablar, hazlo desde un lugar de claridad, no de herida. Desde un lugar de presencia, no de impulso. Este tipo de prácticas diarias, por pequeñas que parezcan, reprograman tu mente. Crean nuevos caminos neuronales que refuerzan tu capacidad de autocontrol. Y con el tiempo, sin darte cuenta, te conviertes en alguien cuya presencia desactiva conflictos. En alguien que no necesita imponerse para ser respetado. Porque has entendido que tu mayor victoria no está en ganar una discusión, sino en conservar tu paz en medio de ella. La serenidad también se conecta con el concepto estoico de amor fati, amar el destino. Es decir, aceptar lo que ocurre como si tú mismo lo hubieras elegido. No como resignación, sino como una actitud activa ante la vida. Cuando asumes cada situación como parte de tu entrenamiento interior, incluso lo difícil se convierte en oportunidad. Y eso solo puede hacerse desde la calma, desde la convicción profunda de que nada ocurre fuera de su momento, que todo es parte de un diseño mayor que te está forjando desde dentro. Y ahora permíteme dejarte con una idea que tal vez no habías considerado. La serenidad no es solo para protegerte,
es para elevarte, porque cuando tú estás en calma inspiras calma. Cuando tú no reaccionas desarmas al otro, y cuando tú no cedes al drama, obligas al mundo a tratarte desde otro lugar. Es el poder invisible del estoico aquel que sin levantar la voz cambia el ambiente entero con su sola presencia. ¿Has vivido alguna vez ese tipo de serenidad que desarma? ¿Has elegido callar y mantener la compostura cuando todo dentro de ti pedía lo contrario? Me encantaría que lo compartieras en los comentarios, porque tu experiencia, como la de todos los que estamos en este camino, también es parte de esta sabiduría silenciosa que el mundo tanto necesita. Y en la próxima sección vamos a explorar una virtud igual de poderosa, pero mucho menos comprendida: la disciplina silenciosa, esa que no se muestra, pero que te sostiene en cada paso que das. Quédate conmigo, lo mejor aún está por comenzar. La disciplina silenciosa del estoico. Hay personas que imponen respeto con su voz y otras que lo hacen con su silencio, porque mientras unos necesitan gritar para parecer fuertes, otros simplemente eligen vivir con coherencia. La disciplina estoica no hace ruido, no necesita aplausos, no se exhibe, pero es justo eso lo que la vuelve invencible. Actúa en lo invisible y moldea cada rincón de tu ser. En tiempos donde se glorifica el impulso, donde se premia lo inmediato y se aplaude lo estridente, hablar de disciplina suena anticuado. Sin embargo, los estoicos la entendían como la base de toda libertad auténtica. No como castigo, sino como estructura interior. No como represión, sino como alineación con lo que realmente importa. Porque cuando vives guiado por principios y no por estados de ánimo, no solo te liberas del caos, te conviertes en un faro incluso para quienes aún viven en la tormenta. Epicteto, esclavo por nacimiento, fue libre mucho antes que muchos hombres que caminaban sin cadenas. No tenía control sobre su cuerpo, sobre su entorno, ni siquiera sobre su destino político, pero tenía dominio sobre sí mismo. Y esa disciplina silenciosa, constante, inquebrantable, lo transformó en uno de los sabios más influyentes de su tiempo. Su maestro le rompió la pierna, pero no logró romper su carácter, porque Epicteto no reaccionaba desde la rabia, sino desde el principio. Y eso es más fuerte que cualquier venganza. Él decía: haz lo que debes, venga lo que venga. Y ese venga lo que venga no era una amenaza, sino un recordatorio. Si actúas desde el deber, estás en paz contigo mismo, aunque el mundo entero esté en tu contra. La disciplina silenciosa del estoico se manifiesta en pequeños actos que casi nadie ve. Es ese momento en que eliges no responder a una provocación. Esa mañana en que te levantas a pesar del cansancio porque prometiste no fallarte. Esa conversación difícil que enfrentas con respeto sin necesidad de atacar. Ese hábito que repites a diario sin necesidad de publicar tus logros. La disciplina no necesita testigos, porque su mayor recompensa no está fuera, está dentro. Y es ahí donde empieza la transformación, no en lo que haces ocasionalmente, sino en lo que eliges sostener cada día, incluso cuando nadie te felicita por ello. Porque cada microdecisión, cada silencio, cada contención emocional, es una pieza más en la construcción de tu carácter. Y el carácter, como decía Séneca, es destino. Si repites ciertos actos con constancia, estás diseñando un futuro en silencio, mucho antes de que otros lo vean. Te das cuenta de cuántas veces reaccionaste por impulso y luego te arrepentiste, y de cuántas otras en las que contuviste esa reacción y al final te sentiste orgulloso. Eso no fue suerte, fue disciplina. Fue la parte de ti que, aunque herida, eligió no herir, que aunque dolida, eligió no humillarse, que aunque tentada por la rabia, eligió seguir fiel a su valor. La neurociencia apoya esta idea. Cada vez que eliges autocontrol, refuerzas tu corteza prefrontal, el área del cerebro que regula la toma de decisiones racionales y la gestión emocional. Es decir, la disciplina no solo es filosófica, es biológica. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, más libre te haces. Pero esto no significa vivir rígido.
La disciplina estoica no te endurece, te ordena, no te encierra, te dirige. Es como una brújula que te recuerda hacia dónde querías ir, incluso cuando el cansancio o el deseo te hacen olvidar. No te castiga por tener emociones, pero sí te enseña a no dejar que ellas decidan por ti. Porque quien vive esclavo del impulso, vive encadenado aunque nadie lo note. Te propongo un ejercicio práctico. No se trata de grandes cambios, sino de decisiones conscientes. Hoy mismo elige un área de tu vida donde sientas que reaccionas más que decides. Puede ser una conversación donde siempre terminas gritando. Un hábito que sabes que te aleja de tu paz. Una excusa que repites para no avanzar. Solo uno. Y durante 7 días, sin contarlo a nadie, actúa de forma distinta. Elige el camino difícil, el que no se ve, el que te hace sentir orgullo al final del día. Porque ahí está el secreto: la disciplina no te hace perfecto, te hace auténtico. No evita el error, pero te vuelve más capaz de corregirlo. Y sobre todo, te reconecta con tu poder más olvidado, el de no traicionarte a ti mismo. Este principio se enlaza de forma profunda con la dicotomía del control. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar nuestra conducta ante eso. Y la disciplina es justamente esa línea de defensa interna que te protege de ti mismo, cuando tu peor enemigo es tu impulso. También conecta con el amor fati. Cuando eliges actuar con coherencia incluso en la adversidad, estás diciendo sí a la vida, tal como viene, pero sin perder tu norte. Y aquí viene el giro inesperado: cuanto más disciplinado eres, más compasivo te vuelves. Porque dejas de juzgar al otro que falla y empiezas a entender que todos estamos peleando batallas invisibles. La disciplina no te vuelve más duro con el mundo, te vuelve más suave con quienes aún no han despertado, porque sabes cuánto cuesta mantenerse firme, cuando todo a tu alrededor te invita a ceder. ¿Y tú? ¿Qué decisión silenciosa podrías tomar hoy para acercarte a tu mejor versión? ¿Qué pequeño acto, aunque nadie lo vea, puede marcar un antes y un después en tu forma de vivir? Déjalo en los comentarios, porque cuando compartimos desde la disciplina inspiramos sin imponer, y eso también es parte del camino estoico. En el siguiente bloque hablaremos de una virtud que camina de la mano con la disciplina, pero que aparece cuando todo se derrumba: la fortaleza en la adversidad. Y ahí entenderás que a veces lo que te rompe también te revela. Quédate, el viaje apenas comienza. La fortaleza en la adversidad. Hay batallas que libramos sin testigos, heridas que no sangran por fuera, pero que desgarran por dentro. Y aún así seguimos, sin aplausos, sin explicaciones, con esa fuerza invisible que sostiene al que no se rinde aunque todo a su alrededor se haya derrumbado. Eso es fortaleza estoica, no la que se muestra en los momentos de gloria, sino la que se cultiva en la oscuridad cuando nadie te ve. Y tú decides no caer. En la vida real, la adversidad no llega con advertencias. A veces aparece en forma de pérdida, traición, enfermedad, abandono, fracaso. A veces es lenta y constante como la tristeza. Otras veces brutal y repentina como una noticia que te quiebra por dentro. Pero lo que marca la diferencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con eso. Porque todos sufrimos. Todos somos puestos a prueba. Pero no todos aprendemos a resistir, sin rompernos por dentro. Ahí es donde entra el valor silencioso del estoico. No dramatiza, no se victimiza, no se paraliza. Respira, piensa, acepta y actúa. Séneca, uno de los más grandes representantes del estoicismo, escribió: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». Y esa frase en tiempos de adversidad se convierte en un ancla. Porque cuando la vida te zarandea, lo único que te mantiene en pie es saber quién eres, qué principios te sostienen y qué dirección elegiste seguir más allá del dolor. La resiliencia estoica no se basa en aguantar con los dientes apretados, sino en resistir con propósito. No se trata de hacerte el fuerte, sino de volverte más sabio con cada herida.
Imagina por un instante que cada obstáculo que enfrentaste no fue una maldición, sino una piedra que estaba destinada a pulir tu alma, que cada rechazo, cada pérdida, cada decepción no fueron castigos, sino parte de un proceso de forja. Porque sí hay días en que todo duele, en que quieres rendirte, en que el cansancio emocional pesa más que cualquier carga física. Pero justo en esos días, cuando eliges levantarte una vez más, sin necesidad de que nadie lo sepa, sin publicar tu esfuerzo, sin exigir reconocimiento, ahí te estás volviendo indestructible. La ciencia moderna ha comenzado a estudiar esta capacidad silenciosa que los antiguos ya comprendían. Los psicólogos la llaman crecimiento postraumático, es decir, la posibilidad real de que tras una experiencia dolorosa no solo sobrevivas, sino que te transformes, que salgas de la tormenta con más claridad, más compasión y una estructura interna más firme. Lo que los estoicos sabían por experiencia hoy se comprueba con datos. Quien aprende a sostener el dolor con sentido encuentra una fuerza que antes no conocía. Pero claro, eso no significa que no duela. No se trata de negar la tristeza ni de evitar las lágrimas. El estoico no es de piedra, es humano. Siente, cae, se rompe. Pero no se instala en la queja, no hace del sufrimiento su identidad. Y sobre todo, no se rinde, porque entiende que cada adversidad es también una oportunidad de expansión interior. Una invitación a fortalecer aquello que no se ve pero que sostiene todo lo demás: tu temple, tu carácter, tu esencia. Epicteto, por ejemplo, nació esclavo. Vivió con dolor físico constante debido a una lesión permanente en su pierna. Fue despreciado, limitado, marginado, pero nunca se consideró una víctima. Nunca dejó que las circunstancias definieran su pensamiento ni su dignidad. Su vida fue una prueba viviente de que la verdadera libertad nace dentro, incluso cuando afuera todo parece estar en ruinas. Y es por eso que sus enseñanzas aún hoy siguen siendo medicina para el alma que sufre en silencio. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se entrena la fortaleza en medio del caos? Empieza por cambiar la narrativa. Deja de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarte, ¿para qué es esto? Luego baja el volumen de la queja. No porque no tengas derecho a expresarte, sino porque repetir el dolor no lo sana, lo enraiza. En lugar de contarlo 100 veces, siéntalo una sola con presencia plena. Y luego suéltalo. Respira. Vuelve al presente. Haz algo que puedas controlar, por pequeño que sea. Porque cuando todo parece perdido, el primer paso hacia la fortaleza es hacer lo que esté a tu alcance sin dramatizar. Te invito a practicar un ejercicio que muchos estoicos vivieron sin saber que la ciencia algún día lo validaría. Cada vez que enfrentes un obstáculo, visualiza que estás en un campo de entrenamiento, no en una tragedia, no en un castigo, un entrenamiento. Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo fortalecida por esto? Mi paciencia, mi humildad, mi resistencia. El simple hecho de nombrarlo transforma la experiencia. Ya no eres una víctima, eres un aprendiz. Y si hoy estás pasando por un momento duro porque lo estás, o porque sabes que vendrá, repite internamente esta frase: esto también pasará, y yo aún estaré aquí. Porque todo cambia, todo se transforma. Pero si tú sostienes tu centro, si tú eliges no rendirte, ya has ganado. No importa cuánto tardes, no importa cuántas veces te tambalees, si sigues en pie, estás entrenando tu alma para algo más grande. La fortaleza en la adversidad también está profundamente ligada a otros principios estoicos, como la dicotomía del control: aceptar que no puedes controlar la tormenta, pero sí cómo navegas en ella. Como el amor fati: aprender a amar, incluso lo que no comprendes, lo que no pediste, lo que parece injusto, porque en lo inesperado también se esconde el crecimiento. Y como la premeditatio malorum: entrenar tu mente para los golpes antes de que lleguen, no para sufrir de antemano, sino para estar preparado cuando la vida muestre su rostro más crudo. Y aquí viene la parte que pocos dicen: la fortaleza
no siempre se siente como fuerza. A veces se siente como cansancio, como vacío, como ya no puedo más. Pero sigues haciendo lo que puedes, sigues levantándote, sigues respirando. Y eso, aunque parezca mínimo, es monumental. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido esa adversidad que te rompió por fuera, pero te reconstruyó por dentro? ¿Cuál es esa batalla silenciosa que has peleado y que nadie conoce? Si quieres, compártela en los comentarios, porque a veces escribirla es parte del proceso de sanar, y porque tus palabras, aunque sean breves, pueden darle luz a alguien que hoy aún camina en la sombra. Y ahora prepárate, porque en la próxima sección hablaremos de una habilidad estoica que lo cambia todo: cómo liberarte de lo innecesario para reencontrarte con lo esencial. El arte de eliminar distracciones para volver al centro. Porque a veces no es que estés roto, es que estás demasiado lleno de ruido. Y cuando el ruido se va, tú vuelves a escucharte. El arte de eliminar distracciones. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, opiniones ajenas, noticias que se repiten una y otra vez, como si el mundo no quisiera dejarte en paz ni por un momento. Y lo más peligroso es que hemos normalizado ese ruido. Hemos confundido estar ocupados con estar vivos, estar conectados con estar despiertos y estar informados con estar en control. Pero la verdad es otra: mientras más ruido consumes, menos escuchas tu propia voz. El estoicismo no se practicaba con libros en la mano, se practicaba en el silencio, en el discernimiento, en la capacidad de enfocar la mente como un rayo láser en lo esencial, mientras el resto del mundo se perdía en lo superficial. Epicteto no necesitaba un cuarto insonorizado para pensar con claridad. Le bastaba con su voluntad. Y Marco Aurelio, en medio de guerras, política y traiciones, encontraba tiempo cada noche para escribir sus meditaciones. No porque tuviera más horas en el día, sino porque había aprendido a decir no a todo lo que no nutría su alma. Hoy en día esa habilidad se ha vuelto más urgente que nunca, porque estamos expuestos a un nivel de distracción que ninguna generación anterior ha enfrentado. Pasamos horas saltando entre ventanas, redes, mensajes y pensamientos circulares. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos perdidos, saturados, desconectados. Pero el problema no es que no tengamos dirección. Es que tenemos demasiado ruido alrededor para escuchar hacia dónde va nuestra brújula interior. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y ese perder mucho hoy tiene nombre: distracciones. Pequeños robos de atención que acumulados te arrebatan la vida. Ahora, piensa esto. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una tarde entera sin mirar el teléfono, sin abrir una red social, sin consultar la opinión de alguien más antes de tomar una decisión que solo te corresponde a ti? Y más aún, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo, sin juzgarte, sin evadirte, sin distraerte? Hay una frase que lo resume todo: el que no sabe estar solo siempre será esclavo del ruido. Y ese ruido puede venir de fuera, pero también de dentro: pensamientos repetitivos, miedos heredados, conversaciones imaginarias que nunca sucederán. Todo eso también es ruido. Y si no lo reconoces, dirige tu vida sin que te des cuenta. Pero lo maravilloso es que puedes cambiarlo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de reconexión. Una mujer que conocí decidió hacer un experimento simple: 3 días sin redes sociales. No por moda, no como castigo, sino como un acto de limpieza mental. El primer día se sintió inquieta, el segundo vacía, el tercero libre. Empezó a dormir mejor, a pensar con más claridad, a escribir en un cuaderno cosas que llevaba años postergando y, sobre todo, a escuchar lo que su intuición le venía gritando desde hacía tiempo. Eso es lo que hace el silencio bien usado. No es ausencia, es espacio. Espacio para que lo verdadero emerja, para que las decisiones se tomen desde el centro y no desde la saturación. El estoico sabe que no puede controlar lo que el mundo ofrece, pero sí puede elegir qué consume. Y esa elección repetida cada día
se convierte en poder interior. Hoy te invito a hacer lo mismo. No necesitas desaparecer del mundo. Solo necesitas silenciar por un momento aquello que no suma. Puede ser una tarde a la semana sin tecnología, una caminata sin música, una conversación contigo sin filtros ni distracciones. Puede ser dejar de revisar mensajes al despertar y en su lugar anotar cómo te sientes, no por productividad, por claridad, porque cuando eliminas lo innecesario, lo esencial se vuelve evidente. Este principio se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque reconoces que no puedes controlar el ruido del mundo, pero sí puedes controlar qué dejas entrar. Con el amor fati, porque cuando estás en calma puedes aceptar mejor lo que es. Y con la premeditatio malorum, porque anticipar el caos también implica preparar un espacio interno donde el caos no gobierne. La ciencia lo respalda: reducir la exposición a estímulos digitales mejora la memoria, reduce la ansiedad, incrementa la creatividad y fortalece el autocontrol. No se trata de irte al bosque, se trata de construir un bosque dentro, un lugar mental donde puedas volver cuando todo lo demás se tambalee. ¿Y sabes cuál es el mayor beneficio? Que cuando el ruido baja, puedes volver a escucharte, a ti, a tu verdadero yo, ese que no grita pero que siempre ha estado ahí, esperando que le hagas espacio, esperando que lo elijas por encima del caos, esperando que recuerdes que tu mente no fue creada para la dispersión, sino para la contemplación. Te propongo un reto. Elige un día esta semana, un solo día, y durante ese día elimina una fuente de distracción que sabes que te roba claridad. Puede ser el teléfono por la mañana, o la televisión al final del día, o la costumbre de responder mensajes inmediatamente. Solo una cosa, y observa. Observa qué aparece en su lugar, qué surge en tu interior cuando el ruido desaparece. Ahí empieza la reconexión, ahí empieza la calma, ahí empieza el dominio sobre ti mismo. Porque al final, como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y para ser dueño de ti, primero tienes que poder estar contigo, en silencio, sin distracciones, en paz. Y ahora sigamos, porque en la próxima sección hablaremos del tipo de conocimiento que no se muestra en títulos, pero que transforma tu forma de ver el mundo: la sabiduría que nace en el silencio. Una fuerza que no se enseña, se descubre. Quédate, lo mejor está por venir. El conocimiento que nace en el silencio. A veces creemos que la sabiduría se encuentra en los libros, en las frases célebres, en las conferencias, en los consejos ajenos. Pero hay una verdad que el estoicismo nos recuerda con fuerza serena: no hay sabiduría sin silencio, porque el conocimiento que realmente transforma no viene de afuera, viene de adentro, y solo puede revelarse cuando el ruido se detiene. Vivimos en una era donde se idolatra la información, donde saber mucho se confunde con entender mucho, donde acumular datos parece más valioso que detenerse a reflexionar sobre uno solo. Pero los estoicos hace más de 2000 años ya sabían que la información sin contemplación no es sabiduría, es saturación. Séneca lo expresó con una claridad que atraviesa el tiempo. Cuanto más grande es el silencio, más claras son las ideas. No hablaba de un silencio impuesto, sino de un retiro voluntario, de una pausa consciente que permite que lo esencial emerja entre la niebla de lo superficial. Y es que no es casualidad que las mejores decisiones, las más auténticas y certeras, no nacen en medio del bullicio, sino en los momentos de mayor recogimiento. Piénsalo, las ideas más lúcidas que has tenido, ¿fueron acaso en medio de una multitud, de una discusión, de una pantalla? ¿O llegaron silenciosamente mientras caminabas solo, mientras estabas en la ducha, mientras mirabas el cielo sin expectativas? Es ahí, en ese aparente vacío, donde la mente se ordena y el alma habla. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, se retiraba cada noche a escribir, no por entretenimiento, no por costumbre, sino porque entendía que entre el deber y el ruido, entre la guerra y la política,
Necesitaba un espacio sagrado donde reencontrarse consigo mismo. Y en esos momentos de introspección nacieron sus meditaciones, uno de los textos más sabios y humanos jamás escritos. No consultó oráculos ni discursos de senadores. Consultó su silencio. Ese es el conocimiento que transforma. El que no viene de lo que escuchas, sino de lo que procesas, de lo que atraviesas en tu interior cuando dejas de responder y comienzas a escuchar. El silencio entonces no es ausencia, es alquimia. Es el horno donde se cuecen tus ideas más puras, tus verdades más propias. Y como toda alquimia requiere tiempo, requiere quietud. Y sobre todo requiere coraje, porque no todo el mundo está dispuesto a quedarse solo con sus pensamientos. No todos toleran el eco de su propia mente. A muchos les aterra el silencio, porque el ruido les distrae de lo que realmente duele. Pero el estoico, en cambio, busca esa incomodidad, la atraviesa, la habita, y ahí, en esa quietud aparentemente incómoda, encuentra una verdad profunda. Las respuestas importantes casi nunca vienen del exterior. Y si la claridad que tanto buscas ya estuviera dentro de ti, pero simplemente no la oyes porque estás demasiado ocupado llenándote de voces ajenas. Y si tu sabiduría natural no necesita más estímulo, sino más espacio. Es una idea desafiante, porque implica dejar de buscar fuera y empezar a confiar en tu propio discernimiento, no desde el ego, sino desde la autenticidad que emerge cuando te escuchas con honestidad. Un hombre que conocí, agobiado por años de decisiones tomadas desde la prisa, decidió hacer algo radical. Se retiró una semana al campo, sin teléfono, sin televisión, sin reloj, solo él, una libreta y el sonido de la naturaleza. Al principio se sintió perdido. Le parecía insoportable no tener con qué ocuparse, pero al tercer día empezó a escribir, y en ese cuaderno, sin que nadie lo guiara, empezó a surgir una verdad que llevaba años evitando. Volvió con menos certezas, pero con más claridad, porque había recuperado algo que ni siquiera sabía, que había perdido su propia voz. Y es que ese es uno de los regalos más grandes del silencio. Te devuelve el acceso a ti. Te permite hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, entre lo que sucede fuera y lo que decides dentro. Te convierte en observador, antes que en esclavo del impulso. Y en ese espacio nace la sabiduría, no la que te hace parecer sabio, sino la que te hace vivir con sabiduría real, con criterio, con coherencia, con calma. Ahora bien, esto no significa que debas aislarte del mundo ni irte a vivir a una cabaña. El silencio del que hablamos es interior. Puedes practicarlo incluso en medio del bullicio. Puedes ejercitarlo cada vez que eliges no responder de inmediato. Cada vez que te das 5 minutos para cerrar los ojos y respirar antes de decidir. Cada vez que sustituyes una hora de pantalla por 20 minutos de reflexión en un cuaderno. Cada vez que te preguntas, ¿esto que pienso, lo pienso yo o lo escuché tanto que lo tomé como mío sin darme cuenta? Ese es el ejercicio estoico que te propongo hoy. Dedica un espacio diario, aunque sea breve, a estar contigo en silencio, sin juicio, sin expectativa, solo para observar lo que emerge. Puede que al principio te sientas incómodo, puede que no pase nada, pero si lo repites con constancia, algo profundo comenzará a ordenarse, porque el alma, como el agua, se aclara cuando se aquieta. Este principio se enlaza perfectamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cuánta información hay en el mundo, pero sí puedes controlar cuánta eliges consumir. Con el amor fati, porque solo en silencio puedes aceptar verdaderamente lo que es sin distorsión. Y con la premeditatio malorum, porque es en la quietud donde puedes imaginar escenarios adversos sin que te dominen, solo para fortalecerte desde dentro. Y aquí viene un ángulo que pocos ven: el silencio no solo te conecta contigo, también te vuelve más sabio ante los demás, porque quien se escucha, escucha mejor. Quien no interrumpe su propia mente, tampoco interrumpe la ajena. Quien no teme al vacío no se precipita a llenarlo con juicios ni consejos innecesarios.
Y eso en una sociedad que no deja de hablar es un acto revolucionario. Y tú te das permiso, aunque sea unos minutos al día, para no hacer, no responder, no saber. O también has caído en la trampa de llenar cada espacio con algo para no sentir el vértigo del silencio. Me encantaría que compartas en los comentarios qué papel juega el silencio en tu vida. ¿Lo huyes? ¿Lo buscas? ¿Te transforma? Porque en la próxima sección vamos a explorar justamente eso, cómo cultivar una humildad profunda a través del silencio. No una humildad fingida, sino esa que brota naturalmente cuando comprendes que no lo sabes todo y que por eso callar también puede ser un acto de sabiduría. Quédate. A veces lo que más necesitabas escuchar no es una voz, es un silencio. El poder de no juzgar. Juzgar es la forma más rápida de cerrar el corazón y la más lenta de aprender algo real sobre el otro. Vivimos en una sociedad donde todo se opina, se etiqueta, se clasifica, donde lo diferente se condena, lo imperfecto se ridiculiza y lo que no entendemos lo rechazamos. Pero lo que el estoicismo nos enseña es algo profundamente contracultural, que el silencio ante lo que no comprendemos también puede ser un acto de compasión. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, lo expresó con la humildad de quien ha vivido lo suficiente como para entender la fragilidad humana. Decía: cada uno actúa según su entendimiento, su naturaleza y sus heridas. Y en esa frase aparentemente simple se esconde un universo de sabiduría, porque nos recuerda que nadie actúa porque sí, que detrás de cada reacción hay una historia, que detrás de cada error hay una herida, y que detrás de cada persona que no entendemos hay un pasado que no vemos. La mente que juzga constantemente es una mente que no ha aprendido a observar, porque el juicio no es más que una forma de ruido, un mecanismo automático que nos da la ilusión de superioridad momentánea, pero que en el fondo solo revela impaciencia, miedo o desconocimiento. El silencio, en cambio, exige presencia, escucha, apertura, y por eso es una forma de sabiduría. Piensa en esto: ¿cuántas veces en tu vida juzgaste a alguien al instante y luego, al conocer su historia, te diste cuenta de que no sabías nada? ¿Cuántas veces creíste que alguien era frío, distante, grosero, hasta que supiste que estaba atravesando un duelo, una pérdida, una batalla invisible? ¿Y cuántas veces deseaste que otros hicieran por ti lo que tú no hiciste por ellos, entenderte antes de señalarte? Esa es la técnica del espejo. Cada vez que te sorprendas juzgando a alguien, detente un segundo, no para reprimirte, sino para preguntarte: ¿qué espejo me está mostrando esta persona sobre mí? Porque muchas veces lo que criticamos con más dureza en los demás es justo lo que no hemos sanado en nosotros. Y en ese sentido, cada juicio puede convertirse en una invitación al autoconocimiento, si tenemos el coraje de sostener el silencio en vez de escupir una opinión. La neurociencia también respalda esto. Se ha demostrado que el juicio constante activa regiones del cerebro relacionadas con la amenaza y la defensa. En cambio, cuando cultivamos una actitud de curiosidad compasiva, se activan áreas vinculadas con la empatía, la reflexión y el equilibrio emocional. Es decir, cuanto menos juzgas, más paz mental construyes. Y eso no solo mejora tus relaciones, sino también tu salud interior. Pero ojo, no juzgar no significa aceptar cualquier comportamiento ni permitir abusos. Significa que puedes poner límites sin necesidad de agredir, que puedes tomar distancia sin necesidad de condenar, que puedes disentir sin necesidad de humillar. El juicio nace del ego. El discernimiento nace de la conciencia. Aplicar este principio en la vida cotidiana es un verdadero entrenamiento del alma. Requiere que pongas atención a tu diálogo interno. ¿Con qué frecuencia etiquetas a alguien sin conocerlo? ¿Cuántas veces decides lo que otro es basándote en una sola acción, una sola frase, un solo gesto? Y más importante aún, ¿cuánto te juzgas a ti mismo a diario? Por no ser perfecto,
por no avanzar lo suficiente, por sentir más de lo que deberías. Porque sí, esto también se aplica hacia adentro. El juicio más cruel suele ser el que dirigimos contra nosotros mismos. Y así como aprendemos a callar ante los errores ajenos, también podemos aprender a tratarnos con más gentileza, con más compasión, con más silencio interior. No para justificar lo que debe cambiar, sino para dejar de castigarnos por lo que simplemente necesita ser comprendido. Te propongo un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas la urgencia de juzgar a alguien, ya sea en persona, en redes sociales o incluso al pasar por la calle, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué puede estar viviendo esta persona ahora? No tienes que saber la respuesta. Solo abre la posibilidad, porque a veces ese simple cambio de enfoque basta para romper el automatismo del juicio y abrir la puerta a la humanidad compartida. Este principio también se entrelaza profundamente con la dicotomía del control, porque no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes elegir cómo los interpretas. Con amor fati, porque amar el destino también implica aceptar que no todas las personas están en el mismo momento evolutivo que tú, y que eso no las hace mejores ni peores, solo diferentes. Y con la premeditatio malorum, porque prepararte mentalmente para lo peor de los demás también implica aprender a no tomártelo como algo personal, sino como una expresión de su mundo interior. Y aquí viene el giro inesperado: al dejar de juzgar te vuelves más libre, porque el juicio ata, te enreda, te carga con emociones innecesarias. El silencio, en cambio, aligera, abre espacio, te permite observar sin contaminar la experiencia con interpretaciones rígidas. Y eso en el día a día se traduce en más tranquilidad, más claridad y menos conflicto. ¿Y tú te has sorprendido juzgando a alguien antes de entender su historia? ¿Has sentido cómo ese juicio se transforma cuando te permites ver más allá del comportamiento? Me encantaría que lo compartas en los comentarios, porque todos en algún momento fuimos víctimas y verdugos del juicio, y reconocerlo también es parte del camino estoico. En la próxima sección exploraremos un arte que muy pocos practican, pero que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo: el arte de escuchar profundamente. Porque a veces el mayor acto de sabiduría no es hablar más, es saber escuchar con todo el alma. Quédate. Lo que viene puede resonar más de lo que imaginas. Escuchar con presencia plena. Escuchar no es simplemente callar mientras el otro habla. Escuchar no es asentir con la cabeza mientras la mente viaja por otro lado. Y tampoco es esperar el momento oportuno para decir lo que ya tenías preparado. Escuchar de verdad es un acto de presencia, una forma silenciosa y poderosa de honrar al otro. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero muy pocos saben escuchar, donde se premia la rapidez de la respuesta, pero se olvida la profundidad del silencio que la precede. Y en ese ruido de interrupciones, consejos no pedidos y opiniones disfrazadas de empatía, se pierde lo más importante: la conexión humana. La filosofía estoica entendía este principio con una claridad sorprendente. Y Heracles, uno de los sabios más olvidados de la tradición estoica, dejó una enseñanza sencilla y luminosa: primero entiende, luego decide si merece respuesta. Es una invitación a hacer una pausa, a no reaccionar por impulso, a reconocer que no todo lo que se dice necesita ser contestado, y que a veces lo que alguien necesita no es una solución sino una presencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien con el cuerpo presente, pero con la mente ausente? ¿Cuántas veces hemos respondido desde nuestras certezas sin antes tratar de comprender desde sus dudas? ¿Y cuántas veces, seamos honestos, hemos herido a alguien sin querer, simplemente por no saber sostener su dolor, sin añadir el peso de nuestro juicio? Escuchar con el alma es otra cosa. Es mirar al otro sin querer cambiarlo. Es dejar espacio para que lo que dice tenga lugar, aunque no encaje con lo que tú piensas. Es abrir el corazón a una historia que no es tuya, pero que al acogerla te transforma. La ciencia lo confirma. Escuchar activamente no solo fortalece las relaciones,
sino que reduce el estrés, mejora la comunicación emocional y sobre todo genera una percepción de seguridad y validación en el otro. Es decir, cuando escuchas bien, el otro se siente visto, se siente respetado, se siente digno, y eso en tiempos de ruido e indiferencia es casi un milagro. Pero no es fácil. Escuchar de verdad requiere coraje, requiere estar dispuesto a dejar en suspenso tu narrativa interna, a silenciar la voz de yo sé yo, haría yo creo, y permitir que por unos minutos lo único que importe sea el mundo interior del otro. Y ese silencio no es pasividad, es una forma de atención activa, de observación profunda, de respeto en estado puro. Escuchar así es un acto revolucionario en un mundo que vive de gritar más fuerte que el otro. Piénsalo un momento. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida en la que alguien te escuchó de verdad? No te interrumpió, no te corrigió, no te dio una solución inmediata. Solo estuvo ahí, contigo, sin más. ¿Qué sentiste en ese momento? Tal vez no recuerdes sus palabras, pero seguro sí recuerdas su mirada, su calma, su calor. Porque lo que cura no es el consejo, es la presencia. La gente no quiere soluciones, quiere sentirse comprendida. Y esa comprensión no se logra con argumentos, ni con fórmulas, ni con frases hechas. Se logra con silencio sincero, con un aquí estoy que no necesita ser dicho, con una atención que no exige protagonismo. El estoicismo, muchas veces malinterpretado como frialdad emocional, en realidad es una práctica profunda de presencia. Marco Aurelio en sus meditaciones repetía una y otra vez la importancia de estar completamente en lo que haces. Y si estás con alguien, eso significa estar completamente ahí. No solo con el cuerpo, sino con la mente, el corazón y el alma. Aplicar esto en la vida cotidiana puede cambiar radicalmente tus relaciones, desde las más íntimas hasta las más frágiles. Un padre que escucha sin juzgar a su hijo. Una pareja que en lugar de interrumpirse, se da espacio. Un amigo que no ofrece consuelo con palabras, sino con silencio y mirada honesta. Un profesional que deja de imponer su experiencia para abrirse a lo que el otro necesita contar. He conocido a personas que han salvado vínculos rotos solo por aprender a escuchar, que han reconstruido la confianza con un simple «cuéntame, estoy aquí». Y también he visto cómo se destruyen relaciones por no saber hacerlo, por creer que hablar más es entender mejor, por confundir consejo con empatía, por pensar que yo en tu lugar haría esto es lo mismo que decir entiendo cómo te sientes. Y no es lo mismo. Te propongo un ejercicio estoico de presencia en tu próxima conversación importante. No interrumpas, no completes frases, no pienses en tu respuesta mientras el otro habla. Solo escucha. Y cuando termine, respira y responde no desde lo que sabes, sino desde lo que sentiste al escuchar. Tal vez no digas mucho, pero te aseguro, dirás justo lo necesario. Este principio también se enlaza con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque no puedes controlar lo que el otro dice o siente, pero sí puedes controlar la calidad de tu escucha, con el amor fati, porque aprender a escuchar también es aceptar que cada persona habla desde su historia, y esa historia, aunque no la compartas, también merece ser escuchada con respeto, y con la premeditatio malorum, porque anticipar que el otro pueda decir algo que te incomode no te prepara para refutar, sino para sostener con serenidad lo que aparezca. Y aquí viene el giro que muy pocos esperan cuando aprendes a escuchar al otro. También aprendes a escucharte a ti, porque quien cultiva el silencio externo empieza a percibir las voces internas con más claridad. Aprendes a notar tus emociones, tus reacciones, tus creencias más arraigadas, y así en medio del diálogo con el otro, se abre también un diálogo contigo, uno más honesto, más profundo, más reparador. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que alguien te escuchó, sin prisa? ¿Y cuándo fue la última vez que tú escuchaste sin querer tener razón? Compártelo en los comentarios.
porque en este canal no buscamos hablar más, buscamos entendernos mejor, desde el silencio, desde la humildad, desde el alma. Quédate porque en la siguiente sección cerraremos este viaje explorando la humildad silenciosa del sabio, esa que no necesita demostrar nada, porque su sola presencia ya lo dice todo. La humildad silenciosa. El verdadero sabio calla porque sabe cuánto ignora. En un mundo saturado de opiniones de expertos autoproclamados de voces que se pisan unas a otras solo para ser escuchadas, elegir el silencio no es un acto de debilidad, sino de maestría. Quien guarda silencio con humildad no se oculta, se eleva. No necesita ser el centro de la conversación porque sabe que su centro está dentro. Esta novena fuerza estoica, la humildad silenciosa, no se grita, se habita. Es una virtud invisible pero poderosa. Es el arte de reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo por aprender y que muchas veces hablar de menos es un signo de haber comprendido más. En la historia de Roma hay un nombre que encarna esta fuerza con una pureza poco común, Catón el Joven. Senador político, figura de poder. Pero su grandeza no radicaba en su discurso, sino en su coherencia. Mientras muchos se enriquecían con favores y buscaban aclamación, él vivía con austeridad rechazando el lujo y evitando la ostentación. Hablaba poco, pero cuando lo hacía el Senado entero callaba. Su palabra era escasa, pero nunca vacía, y su silencio muchas veces valía más que 1000 proclamas. Era su manera de decir: estoy presente, pero no necesito dominarte para que me escuches. Este tipo de humildad se manifiesta también en escenas cotidianas. Piensa, por ejemplo, en una discusión de pareja. ¿Cuántas veces por orgullo intentamos tener la última palabra? Y sin embargo, la verdadera conexión suele aparecer cuando uno de los dos elige callar no por resignación, sino por comprensión. Porque reconoce que detrás de las palabras del otro hay un dolor, una herida, una historia no resuelta. La humildad ahí no es rendirse, es escuchar desde el alma. O imagina una madre que ve a su hijo adolescente enfadado, lleno de juicios. Podría interrumpirlo, podría corregirlo, pero en lugar de eso respira y escucha. Le da espacio. No le impone una lección, sino que siembra respeto. Ese silencio materno muchas veces educa más que cualquier sermón. También sucede en el ámbito profesional. Hay quienes en una reunión hablan para impresionar. Y hay otros que observan, analizan y solo al final, con 2 frases, cambian el rumbo del equipo. ¿Cuál de los dos demuestra mayor autoridad? El silencio estratégico no es omisión, es precisión. Como dijo Séneca, cuanto más grande es el silencio, más claras son las ideas. Esta frase no es solo poética, es profundamente práctica, porque cuando la mente no está ocupada en defender su ego, encuentra espacio para ver con nitidez, para reflexionar, para comprender más allá de la superficie. La pregunta entonces es, ¿callas porque sabes o porque temes no saber? Esa distinción lo cambia todo. El silencio del miedo encoge el alma. El silencio de la humildad la expande. Uno nos encierra en la inseguridad. El otro nos abre a la sabiduría. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una brújula. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. No es disminuirte, sino dejar de centrarte en ti todo el tiempo. Es mirar al otro sin sentirte superior. Es observar el mundo sin querer corregirlo de inmediato. Es preguntarte frente a cada interacción, ¿qué puedo aprender aquí?, en lugar de qué puedo imponer. Esta fuerza también se relaciona con otras enseñanzas esenciales del estoicismo, por ejemplo con la dicotomía del control, porque al aceptar que no puedes controlar la visión, opinión o reacción de los demás, eliges enfocar tu energía en lo único que sí depende de ti: tu actitud, tu forma de responder, y muchas veces tu decisión de no responder, o con el amor fati aceptar con dignidad lo que no entiendes, lo que no puedes cambiar, incluso lo que no compartes, también es humildad. Amar tu destino es de alguna forma inclinarte con respeto ante el misterio de la vida. Y eso
también se hace en silencio. ¿Y cómo practicarlo hoy en medio del ruido del mundo? Aquí van algunos pasos simples pero profundos. Primero, escucha más de lo que hablas. Cuando alguien comparta algo contigo, no pienses en qué responder. Escucha de verdad. Segundo, si sientes la necesidad urgente de corregir, haz una pausa. Pregúntate, ¿es realmente necesario decir esto? ¿Aporta luz o solo alimenta mi ego? Tercero, cuando no sepas algo, dilo. Reconócelo. No saber es el primer paso para aprender. Y cuarto, cada noche antes de dormir, hazte una pregunta estoica esencial. ¿Hoy actué con humildad o con orgullo disfrazado? Y si quieres ir aún más lejos, haz este ejercicio durante un día entero. Proponte no opinar sobre nada que no te pidan. Solo observa, escucha, toma nota de cómo se siente tu cuerpo, tu mente, tu ego. ¿Te cuesta? ¿Te libera? Este experimento revela mucho más de lo que imaginas, porque al final, la humildad silenciosa no es solo una herramienta social, es una vía de transformación interior. Es dejar de gritar para poder escuchar al alma. Es el acto profundo de reconocer que todos estamos en construcción, que nadie lo sabe todo, que cada ser humano, incluso el que parece perdido, tiene algo que enseñarte, si estás dispuesto a aprender. Y en un mundo que premia al que habla fuerte, tú eliges el poder de quien habla suave, o ni siquiera habla pero deja huella. Recuerda esto: el sabio nunca compite con el necio, porque entiende que la victoria verdadera no está en convencer, sino en comprender. Y eso solo se logra desde un lugar de humildad, un lugar que no necesita ruido para ser poderoso. Así que ahora te dejo con una última reflexión. ¿Has conocido alguna vez a alguien que con su silencio te enseñó más que muchos con sus palabras? Si es así, cuéntamelo. Quiero leerte. Quiero que entre todos recordemos que el alma no necesita micrófono, solo presencia. Porque quien calla con humildad, habla desde lo más alto de sí. El autocontrol como poder supremo. El verdadero poder no se demuestra gritando más fuerte, sino dominando el único reino que de verdad nos pertenece, nosotros mismos. El autocontrol no es una represión forzada, no es tensión contenida, ni sumisión disfrazada de virtud. Es en esencia la forma más silenciosa y profunda de poder, porque quien se domina a sí mismo, como decía Marco Aurelio, tiene en sus manos el dominio del mundo. Todos hemos vivido ese momento en el que alguien nos hiere con palabras. Un comentario injusto, una crítica malintencionada, una mirada que desprecia. La sangre hierve, el corazón late rápido y la mente se llena de 1000 respuestas posibles. Pero en medio de ese caos interno existe un espacio, un segundo sagrado, un silencio diminuto donde ocurre algo decisivo. O reaccionamos, o elegimos, y ahí nace el autocontrol. La diferencia entre una vida gobernada por impulsos y una vida guiada por sabiduría está en esa pausa, esa respiración consciente, ese no que nos decimos a nosotros mismos cuando todo dentro clama por explotar, porque el impulso grita, el control susurra, pero es el que decide. En el estoicismo, el autocontrol es mucho más que una herramienta útil. Es la columna vertebral de una vida virtuosa. Epicteto lo dijo con claridad: ninguna cosa externa puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Y ese consentimiento se da o se retiene a través del autocontrol. No se trata de reprimir emociones, sino de comprenderlas y canalizarlas. No se trata de negar la rabia, sino de no dejar que nos posea. No se trata de no sentir dolor, sino de no permitir que ese dolor decida cómo actuamos. Pensemos, por ejemplo, en una discusión familiar. Uno de los escenarios donde más fácil es perder el control. Tu pareja te dice algo que te duele, algo injusto, algo que en otro momento hubiera bastado para detonar una pelea de horas. Pero hoy haces algo distinto. Callas. No por debilidad, sino porque sabes que reaccionar en caliente solo empeorará las cosas. Tomas aire. Miras con compasión, no desde la superioridad, sino desde la consciencia de que todos sufrimos.
Y respondes si decides responder desde un lugar más sabio, más limpio. O imagina una situación laboral. Un colega te desacredita públicamente. Tus manos sudan, tu rostro se tensa. Pero en lugar de devolver el golpe con ironía o sarcasmo, eliges el silencio o una respuesta firme, serena. Esa decisión no solo te protege a ti, sino que expone el desequilibrio del otro sin que tengas que ensuciarte en el barro. El autocontrol no es solo evitar el conflicto, es sobre todo no abandonarte a ti mismo en medio del conflicto. Es cuidar tu paz como si fuera un templo, y eso requiere práctica, porque no nacemos sabiendo callar, respirar y elegir. Nos entrenamos en ello, día tras día, momento tras momento. Un ejercicio muy simple pero poderoso para cultivar el autocontrol es el de la regla de los 3 segundos. Cuando sientas que vas a reaccionar ante una crítica, una injusticia, una provocación, cuenta mentalmente hasta 3. En esos 3 segundos respira. Pregúntate, ¿esta reacción me representa? ¿Está alineada con el tipo de persona que quiero ser? Si la respuesta es no, simplemente no la elijas, porque tú no eres tu primer impulso. Eres quien observa, elige y actúa. Hay estudios en psicología que respaldan esto. El simple hecho de pausar, aunque sea unos segundos, reduce la actividad del sistema límbico, la parte del cerebro que se activa en situaciones emocionales, y reactiva la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones racionales. Es decir, cuando pausas, recuperas el control. No es solo filosofía, es neurociencia aplicada al alma. Pero volvamos a lo humano, a lo cotidiano. ¿Cuántas veces te has arrepentido por algo que dijiste sin pensar? ¿Cuántas veces reaccionaste desde la herida y no desde la conciencia? Todos lo hemos hecho. Y está bien, porque el autocontrol no se construye desde la culpa, sino desde la comprensión y la repetición. Catón el Joven, uno de los estoicos más admirados de Roma, era conocido por su temple. Tenía poder, tenía influencia, pero también tenía algo más valioso: equilibrio interno. Era capaz de guardar silencio en medio de debates encendidos. No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que no todo merece una respuesta, que a veces callar con dignidad es más poderoso que hablar con rabia. En un mundo que aplaude lo inmediato, lo ruidoso, lo reactivo, cultivar el autocontrol es un acto de rebeldía silenciosa. Mientras todos corren a opinar, tú eliges comprender. Mientras todos responden al instante, tú decides cuándo y cómo hacerlo. Mientras todos pierden energía en defender su ego, tú la conservas para construir tu paz. Y eso cambia todo. Porque el autocontrol no solo mejora tus relaciones, también mejora tu salud, tu calidad de descanso, tu productividad, tu capacidad de amar, de perdonar, de vivir más liviano. El estoico que se domina a sí mismo no se convierte en una estatua fría, se convierte en un ser humano profundamente libre, porque ya no depende de lo que hagan o digan los demás para estar en paz. Su equilibrio no está en manos ajenas. Una última reflexión. Muchas veces cuando elegimos no reaccionar sentimos que hemos perdido algo, como si al no responder hubiéramos cedido terreno. Pero no es así. En realidad hemos ganado algo mucho más valioso: la fidelidad a nosotros mismos. Y eso no tiene precio. Te invito hoy a probar algo. La próxima vez que alguien te provoque, respira y elige. No reacciones de inmediato. No entregues tu poder al primer impulso. Observa, siente y decide si vale la pena actuar o si tu silencio puede ser tu mayor victoria. Porque en ese silencio, en esa pausa consciente, en esa contención digna, habita el verdadero poder del sabio. Y ahora que ya comprendes cómo el autocontrol puede transformar tu vida desde dentro hacia afuera, prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo. Porque el silencio, cuando nace desde la humildad, puede abrir las puertas de una sabiduría aún mayor. Cuando comprendes que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en conquistarte a ti mismo, todo cambia. No necesitas imponerte, ni demostrar, ni convencer a nadie. Basta con permanecer firme en tu centro, en silencio, observando, eligiendo.
porque quien domina su reacción no solo protege su paz, sino que transforma su vida entera. Hoy hemos recorrido 10 fuerzas silenciosas que pueden darte más poder que cualquier palabra. Desde la autoridad invisible del silencio hasta el autocontrol como corona de la sabiduría interior. No son solo ideas bonitas, son prácticas, son decisiones pequeñas que se repiten hasta que se convierten en esencia. Ahora es tu turno. No hace falta cambiarlo todo de golpe, solo una acción, una sola. Elige un momento esta semana para no reaccionar como siempre, para respirar antes de responder, para callar cuando quieras gritar, para retirarte con dignidad cuando antes habrías insistido. Y observa cómo cambia todo, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. No se trata de tener todas las respuestas, sino de habitar las preguntas en calma. No se trata de parecer fuerte, sino de serlo desde dentro. Si este video ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que esta voz hablaba por ti, entonces te invito a suscribirte. No por obligación, sino porque juntos estamos creando un espacio donde el alma descansa, aprende y se fortalece. Un lugar donde el silencio no es vacío, sino sabiduría compartida. Y ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estas fuerzas silenciosas sientes que más necesitas hoy en tu vida? ¿Cuál ya has empezado a cultivar? ¿Y cuál te reta? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo que otros necesitan leer. Y si te has quedado con ganas de ir más allá, en el próximo video hablaremos de cómo el silencio no solo sana, sino que puede convertirse en tu mayor herramienta de atracción personal. Te aseguro, no querrás perdértelo. Gracias por estar aquí, por elegir crecer, por caminar paso a paso hacia tu mejor versión, en silencio pero con poder.